En la lista oficial del vuelo, el asiento 14 bytes estaba vacío, pero 3 personas distintas juraron haber hablado con él. Este es uno de los misterios más extraños y escalofriantes de la aviación comercial moderna, una historia que desafía la lógica y nos sumerge en las profundidades de lo inexplicable. Prepárense, porque vamos a desentrañar la historia del pasajero fantasma del vuelo 714. Nos remontamos al 22 de noviembre de 1998. El vuelo 714 de Aerolíneas Continentales se preparaba para su travesía transatlántica nocturna, despegando desde el aeropuerto de Ezeiza en Buenos Aires con destino a Madrid. Era un vuelo rutinario. Una noche clara y tranquila, lleno de pasajeros que se acomodaban para las casi 12 horas de viaje, familias que volvían a casa, empresarios en viaje de negocios, turistas agotados. Nada fuera de lo común. La aeronave, un Boeing de fuselaje ancho, despegó sin contratiempos. La tripulación de cabina comenzó su servicio habitual, las luces se atenuaron y el murmullo de los motores se convirtió en el único sonido constante, a simple vista. Fue un vuelo perfecto. Aterrizó en Madrid a la hora prevista, los pasajeros desembarcaron y cada uno siguió su camino. El informe final del vuelo no reportó ningún incidente. Sin embargo, semanas después, cuando los investigadores de la aerolínea comenzaron a revisar testimonios para un informe de calidad interno, una anomalía empezó a tomar forma, una anomalía centrada en un solo punto del avión, el asiento 14 bytes. Todo comenzó con el testimonio de una auxiliar de vuelo experimentada, llamémosla Laura, durante una entrevista rutinaria. Mencionó de pasada un detalle curioso, recordaba haberle servido un café a un hombre sentado en el asiento 14 bytes, junto al pasillo, cuando se le pidió que lo describiera. Su relato se volvió extrañamente detallado y vívido. Dijo que el hombre era extremadamente pálido, casi ceroso, con una piel que parecía no tener imperfecciones. Llevaba un traje oscuro, de un corte anticuado que parecía fuera de lugar en un vuelo de finales de los 90. Lo más inquietante, según Laura, eran sus ojos. Eran oscuros y fijos, y cuando le agradeció por el café, su voz fue un susurro apenas audible. Como el roce de hojas secas, ella sintió un escalofrío inexplicable, pero lo atribuyó al cansancio de un largo vuelo nocturno. Su testimonio podría haber sido descartado como un simple error de memoria, si no fuera por otro pasajero, el ocupante del asiento 14A. Junto a la ventanilla era un empresario llamado Ricardo. En su propio cuestionario de servicio mencionó que había tenido una conversación breve con su compañero de asiento. Ricardo declaró que el hombre del 14B le preguntó sobre el clima en Madrid de una manera muy formal. Ricardo recordó sentirse incómodo durante el breve intercambio. Describió una sensación extraña, diciendo que el hombre parecía no parpadear en absoluto. Sus ojos permanecían abiertos fijos en él, creando una atmósfera de intensa quietud. Ricardo se giró hacia la ventanilla, terminando la conversación abruptamente, y no volvió a interactuar con él en todo el vuelo. Lo que no sabía en ese momento es que su compañero de asiento, el hombre pálido del traje antiguo, no debería haber estado allí. Aquí es donde la historia da un giro hacia lo imposible, cuando los administradores de la aerolínea cruzaron estos dos testimonios con la documentación oficial del vuelo. Se encontraron con una contradicción flagrante. El manifiesto de embarque, el documento legal que lista a cada persona a bordo, mostraba el asiento 14 bytes como vacío. No había ningún pasajero registrado para ese asiento. Profundizando más, descubrieron que la tarjeta de embarque para el asiento 14 bytes del vuelo 714 nunca fue impresa ni emitida. Para todos los efectos legales y logísticos, el asiento 14 bytes estaba desocupado. El hombre del traje antiguo, el hombre que no parpadeaba, el hombre al que le sirvieron un café y con quien hablaron del clima oficialmente, no existía. La reacción inicial de Aerolíneas Continentales fue de escepticismo y control de daños. Internamente, se intentó racionalizar la situación. La gerencia sugirió que Laura, la azafata, estaba sufriendo de fatiga. Argumentaron que en un vuelo nocturno, con poca luz y cientos de pasajeros, era fácil confundir un rostro, un número de asiento. Quizás el hombre estaba en el 13 B o en el 15 B, y ella simplemente recordó mal. Su testimonio fue oficialmente etiquetado como no concluyente debido a posible fatiga del personal, pero Laura se mantuvo firme. Ella sabía lo que había visto y a quién le había servido café. La insistencia de la aerolínea en desacreditarla solo la convenció más de que algo extraño había sucedido. El caso del empresario, Ricardo, fue aún más desconcertante. Inicialmente, su relato corroboraba el de Laura, dando credibilidad a la presencia de una figura en el 14 B. Sin embargo, la historia cambió drásticamente 2 semanas después de su declaración inicial y tras ser contactado nuevamente por la aerolínea. Ricardo cambió su versión por completo. En una nueva declaración jurada, afirmó que el asiento 14B había estado vacío durante todo el viaje. Dijo que debió haber estado cansado y confundido, que quizás había soñado la conversación. Afirmó que viajó solo en su fila y que no recordaba haber hablado con nadie. Este cambio de 180 grados fue sospechoso.
¿Qué pudo haber ocurrido en esas 2 semanas para que un empresario cambiara una declaración tan específica de manera tan rotunda? ¿Fue presionado por la aerolínea para evitar un escándalo? ¿O vio o recordó algo que lo asustó tanto que prefirió negarlo todo? El misterio se habría estancado allí, en un callejón sin salida de testimonios contradictorios y negaciones corporativas, de no ser por una filtración anónima que llevó la historia a un nivel completamente nuevo de intriga. Años después, un fragmento de audio, supuestamente de la torre de control de Madrid de aquella noche, apareció en foros de entusiastas de la aviación. La grabación era de baja calidad, llena de estática, pero se podía distinguir la voz del piloto del vuelo 714, en una comunicación que parece ser no oficial, fuera de los canales protocolares. Se escucha al piloto preguntar a la torre de control: Madrid Continental 714, una pregunta extraña. ¿Tienen forma de confirmar nuestro recuento de almas a bordo? Creo que podríamos tener un pasajero no contabilizado. La respuesta de la torre de control es inaudible, pero la tensión en la voz del piloto es palpable. Tras un momento de silencio, la voz del piloto vuelve, más baja y urgente: entendido. Madrid es solo que. La tripulación reporta. Y en ese preciso instante, la comunicación se corta abruptamente. No hay más grabaciones. La aerolínea y las autoridades de aviación civil nunca han confirmado ni negado la autenticidad de este audio, simplemente guardan silencio. La pregunta del piloto, flotando en el éter digital, sugiere que la tripulación estaba al tanto de la anomalía mucho antes de aterrizar. Con el paso de los años, el enigma del vuelo 714 se convirtió en una leyenda urbana, un caso de estudio para investigadores de lo paranormal y teóricos de la conspiración. Pero la pieza más devastadora del rompecabezas, el giro que lo cambia todo, fue descubierto no por la aerolínea ni por las autoridades, sino por un investigador aficionado obsesionado con el caso. Este investigador pasó meses revisando archivos públicos, manuales de aeronaves y registros de mantenimiento, y lo que encontró fue tan impactante que recontextualiza toda la historia, transformándola de un misterio a una paradoja. Descubrió que la aeronave específica que operó el vuelo 714 con número de cola Héctor Víctor Lime había sido sometida a una modificación de cabina 3 años antes, en 1995, como parte de una reconfiguración para añadir más espacio en la clase ejecutiva. Varias filas de la clase turista fueron alteradas. El registro de mantenimiento, un documento técnico y frío, era inequívoco. En esa aeronave y solo en esa, el asiento 14 bytes había sido retirado físicamente para dar paso a un pequeño armario de servicio. El asiento 14B, el lugar donde la azafata sirvió un café, el lugar donde el empresario tuvo una conversación inquietante, simplemente no existía. No es que estuviera vacío, es que físicamente no había un asiento en esa ubicación. Era un espacio ocupado por un panel de plástico y metal. Esta revelación es la verdadera columna vertebral del horror de esta historia. Si el asiento no existía, ¿qué vieron exactamente? ¿Dónde se sentó la figura pálida del traje antiguo? Los testimonios de Laura y Ricardo, que ya eran extraños, ahora se volvían lógicamente imposibles. ¿Cómo puedes servirle un café a alguien sentado en un lugar que es una pared de plástico? ¿Cómo puedes hablar con tu compañero de asiento si tu compañero está sentado en el aire? Esta imposibilidad física nos obliga a considerar explicaciones que van más allá de lo convencional. La primera teoría, la más escéptica, sugiere una cadena de errores monumentales y una extraña coincidencia de alucinaciones. Quizás el registro de mantenimiento estaba equivocado y el asiento sí estaba allí. Quizás Laura y Ricardo se confundieron de número de fila y vieron a la misma persona en, digamos, el 13 bytes o el 15B, y sus cerebros, cansados, simplemente transpusieron el número. Es una explicación que intenta preservar la cordura, pero requiere demasiadas coincidencias improbables. La segunda teoría es más oscura y se adentra en el terreno de la conspiración. Sugiere que había un polizón a bordo, alguien con una habilidad casi sobrenatural para pasar desapercibido, para proyectar una imagen de normalidad donde no la había. Según esta teoría, esta persona era tan importante o tan peligrosa que una vez descubierto, se activó un protocolo de encubrimiento masivo. La aerolínea habría presionado a los testigos para que cambiaran sus historias, habría manipulado los manifiestos, incluso podría haber falsificado registros de mantenimiento para crear una paradoja que hiciera que toda la historia sonara tan absurda que nadie la creyera. En esta versión, el audio del piloto es la clave, la prueba de que se descubrió algo a bordo y se tomó la decisión de borrarlo de la historia. Pero esto no explica cómo alguien puede sentarse donde no hay un asiento. Lo que nos lleva a la tercera vía, la que abandona la lógica convencional. La que sugiere que lo que vieron en el vuelo 714 no era un hombre, ni un polizón, ni una alucinación. Era algo más. Una manifestación, un eco, una presencia que por alguna razón se ancló a ese punto específico del espacio dentro del avión. Algo que podía ser visto, percibido e interactuado, pero que no obedecía a las leyes de la física tal como las conocemos. El caso fue finalmente archivado por la aerolínea como una anomalía sin resolver,
Dos palabras que son un eufemismo para no tenemos ni idea de lo que pasó y preferimos no volver a hablar de ello. Los testigos principales, Laura y Ricardo, nunca volvieron a hablar públicamente del tema. El vuelo 714 de aquella noche del 22 de noviembre de 1998 se convirtió en un fantasma en los archivos de la aviación. Nos quedamos con los hechos desnudos y aterradores. Una azafata, un empresario y quizás hasta un piloto, todos interactuaron con una entidad en un lugar que, según los planos y los registros, era espacio vacío. Describieron a un hombre pálido, con un traje antiguo y ojos que no parpadeaban, sentado cómodamente en la nada. La historia no trata sobre un fantasma en un cementerio o en una casa vieja, trata sobre un imposible a 10.000 metros de altura, encerrado en un tubo de metal junto a cientos de personas que no se dieron cuenta de nada. Y así, la pregunta final, la que resuena a través de las décadas, sigue sin respuesta y es la que te dejo a ti. Sila Aeroliola dice que el asiento estaba vacío, y los registros de mantenimiento demuestran que el asiento ni siquiera estaba allí. ¿Qué fue exactamente lo que vieron en el vuelo 714?